Vamos a orar y comenzamos. Vamos a ver una porción que está en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Pero primero, Papito, gracias. Gracias, Señor. En esta semana recordamos lo que hemos estado cantando ahorita, Señor. Tú lo hiciste, nosotros no. Señor, seguiríamos estando perdidos si no fuera por ti. Ya no somos deudores porque tú pagaste, Señor. Señor, gracias también por tu palabra en donde podemos conocerte, a través de la cual, Señor, podemos conocerte más, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Y a Él es al que le pedimos que nos guíe en esta reunión el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 12 del Evangelio de Juan. En este capítulo, Juan inicia con algo que llamamos la unción de Jesús en Betania. Después narra la entrada de Jesús en Jerusalén montado sobre un pollino de asna, como estaba profetizado, como está escrito en Zacarías 9:9. A diferencia de los evangelios sinópticos, estos son Mateo, Marcos y Lucas, que después de la entrada triunfal en Jerusalén narran diversos eventos antes de la última cena de Pascua celebrada por nuestro Señor, Juan solamente presenta lo que está ahí en el capítulo 12, lo que veremos hoy y un par de puntos adicionales que hoy no tocaremos. Pero Juan después dedica 5 capítulos a la cena del Señor. A partir del capítulo 13, Juan se enfoca en cosas que sucedieron durante esa cena. Lo que veremos hoy, no sabemos si sucede el mismo día de la entrada a Jerusalén o algunos días después, pero supongo que aún debe estar fresco el recuerdo de cómo fue recibido Jesús. Ve en el verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, clamaban. Es decir, salva ahora, te rogamos. Parece como si el pueblo reconociese a Jesús como el enviado de Dios para salvarlos de la crueldad de Roma y darles finalmente reposo y paz tras tantos siglos de opresión bajo los gentiles. Esto estaba sucediendo en lo que el día de hoy llamamos el Domingo de Ramos, el domingo pasado, que por cierto creo que debiera ser Domingo de Ramas, ¿no? Ahí dice que tomaron ramas de palmera, pero bueno, yo digo. En esa misma semana se iba a llevar a cabo la celebración de la Pascua judía, festividad en la que acudían a Jerusalén judíos de todas partes del mundo. El verso 20, Juan 12:20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ciertos griegos. Puede referirse simplemente a no judíos, llamados también gentiles, o incluso a gentiles convertidos al judaísmo. No sabemos en este caso qué serían. Y habían subido a adorar. Si habían ido a Jerusalén a adorar, es probable que ya no fueran practicantes de alguna religión pagana. Verso 21. Estos, los griegos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Este Felipe es uno de los 12 discípulos cercanos a Jesús, uno de los 12 apóstoles, y tiene nombre griego. Felipe significa que ama los caballos, encariñado con los caballos. Y algunos piensan que tal vez por eso estos griegos se le acercaron a él. O sea, por el nombre griego, no por lo de los caballos. Y él era de Betsaida. Betsaida significa casa de pesca. Es un lugar de Galilea. Y entonces lo pescan en casa y le ruegan ver a Jesús. Es interesante reflexionar. ¿Por qué unos griegos quisieran ver a Jesús? Algunos sugieren que han oído las señales, milagros que Jesús ha hecho. Y de hecho, apenas el capítulo anterior, en Juan 11, acaba de resucitar a un muerto de 4 días. No es la primera persona que Jesús resucitó. Lo hizo con varios. Y en los evangelios se registran los casos de una pequeña que acababa de morir, la hija de Jairo, y de un joven que ya llevaban a sepultar.
Pero el caso de Lázaro se destaca por el tiempo que ya tenía muerto, 4 días. Su hermana dijo que ya hedía, que ya olía feo. A lo mejor estos griegos también han escuchado de las enseñanzas de Jesús. Tal vez han oído que puede ser el Mesías esperado hace siglos por los judíos y quieren conocerlo. De cualquier manera, es interesante observar que dice en Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora vienen unos del occidente, cuando se acerca la muerte de Jesús. Del oriente, del occidente, a la cuna y a la cruz. Verso 22, dice que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Recordemos, cuando Jesús envió a sus discípulos, les pidió que no fueran a los gentiles. Mateo 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tal vez por eso ahora Felipe va con Andrés. Dice, ¿qué onda? Y ambos van con Jesús. Verso 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como que de inicio suena rara la respuesta, ¿no? De hecho, yo no veo que le preguntaron. Parece que más bien le informaron que unos griegos querían verle. Pero la palabra respondió, o sea, puede significar, como normalmente nosotros la usamos, es lo que decimos cuando alguien pregunta algo. Pero también puede referirse a comenzar a hablar allí donde ha habido algo que ha dado pie a ello. Es decir, sucedió algo y Jesús empieza a hablar. Tal vez el hecho de la presencia de unos gentiles buscando a Jesús en la ciudad santa, cerca de la celebración de una fiesta de mucha trascendencia y significado para los judíos, en la que recordaban cuando fueron liberados de la esclavitud en que estaban. Ante eso, Jesús respondió, dijo algo en respuesta a eso. Quizá como si estuviera esperando a que sucediera eso que acaba de suceder. Los gentiles acercándose a él. Jesús anteriormente en varias ocasiones había dicho que aún no había llegado su hora. Por ejemplo, Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero ahora, dice él, ha llegado la hora. ¿Cuál? Que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya está a la vuelta ese momento, esa hora. Hijo del Hombre es una manera en que Jesús se refiere a sí mismo decenas de veces en los evangelios. Era muy común que él se refiriera a él diciendo el Hijo del Hombre. Y dice que el Hijo del Hombre ha llegado la hora en que se ha glorificado. Glorificado. El verbo es doxazo. El diccionario Vine del Nuevo Testamento dice, cuando el verbo doxazo se predica de Cristo, significa simplemente que su gloria innata es manifestada, sacada a la luz. En Juan 17:4, Jesús está orando y dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El Hijo del Hombre recibiría nuevamente esa gloria que le pertenecía, que era suya, pero que no estimó aferrarse a ella, sino que se despojó por nosotros para salvarnos y que pudiéramos estar con Él eternamente. A continuación dice, verso 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva
mucho fruto. Usando una figura fácil de entender, muy bien entendida, de una semilla que para dar fruto primero debe morir y ser enterrada. Jesús, usando esta figura, hace alusión quizá a dos sucesos, la muerte suya y de alguna manera la nuestra. Jesús podía ser glorificado, o sea, recibir de vuelta lo que es suyo, sin necesidad de morir. De hecho, no debiera haber jamás dejado su gloria, pero sucedió así dentro del plan de redención eterna de Dios por nosotros. Si Jesús no muere, Él de todas maneras vuelve a casa con su Padre, pero queda solo. Nosotros no iríamos. Con su muerte vicaria, es decir, en lugar de nosotros podemos llegar a ser ese fruto y nos lleva con Él. Dice, pero si muere, lleva mucho fruto. Y decía que también nosotros debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, y viene una lista de cosas que habría que hacer morir. Verso 25, Juan 12:25. Ahora Jesús dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. La palabra vida aquí es psuke. Se traduce también como aliento, alma, espíritu. Para este asunto de cuál es la diferencia entre alma, espíritu, etcétera, Raulito Garduño, pastor de Santa Mónica, diría, sí, y ya. De cualquier manera, el punto es que Jesús dice que hay algo mucho más importante que nuestra vida en este mundo. Fuimos creados para eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El ser humano en general siempre ha querido ser eterno. Signifique eso lo que signifique. Tendemos a ver la muerte como el final de la vida y quizá por eso tratamos de sacarle todo el jugo posible antes que termine. Pero así olvidamos dos cosas muy importantes. Uno, la verdadera vida es con Dios. Y esa verdadera vida empieza en la tierra, cuando nacemos de nuevo, y nunca termina. Vida eterna. Y dos, esta tierra y lo que hay en ella, un día desaparecerán. Habrá nuevos cielos, nueva tierra. Si preferimos quedarnos solamente con lo temporal e inmediato, terminaremos perdiendo lo eterno. Si preferimos quedarnos solamente con lo material, no tendremos nada finalmente. Si preferimos buscar solamente lo que a nuestro entender da alegría, no obtendremos el gozo permanente que Dios da a los suyos y que no depende de las circunstancias. Y así podría seguir hablando de la verdadera vida. ¿Se entiende el punto? ¿Qué quieres? Ahora, la vida es preciosa para Dios. Él la creó. No es resultado de un proceso aleatorio inexplicable. Nadie puede darla sino Él. Solo que mientras no entendamos que solamente con Él tenemos vida, vamos a estar confundidos en cuanto a lo que es verdaderamente la vida. Verso 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si tengo vida eterna, quiero estar todo el tiempo acompañando a Dios. Quiero andar en sus caminos, que Él me lleve por donde quiera y para lo que quiera. Quiero servirle. La palabra usada para servir, si alguno me sirve, es diaconeo,
de donde viene esta palabrita de diáconos o ministro. Y se refiere, por supuesto, a estar totalmente a la disposición del amo para lo que él quiera que hagamos. Hay otra palabrita, doulos, que también es siervo, esclavo, pero el doulos puede servir fuera de la presencia del amo, del curios, del Señor. Pero diaconeo, el diácono sirve en la presencia del Señor. De hecho, la palabra diácono puede usarse para hacer referencia a un mesero. Se usa de servir a la mesa, a los invitados. Si alguno le sirve, debe seguirle, estar donde él esté. ¿Y cómo termina ese versículo? El Padre honrará a los que sirvan al Hijo del Hombre. David Guzik dice, esta es una promesa increíble. La recompensa por servir a Jesús es recibir el honor del Padre. Este honor es tanto una recompensa como un reconocimiento. Verso 27 dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús sabe que ha llegado la hora y sabe que esto trae sufrimiento en todo su ser, cuerpo, alma, espíritu. Un comentarista de apellido Clark dice, como hombre se sentía turbado ante la idea de una muerte violenta. La naturaleza aborrece la muerte. Dios ha implantado ese aborrecimiento en la naturaleza para que se volviera un principio de autopreservación. Y es a esto que debemos toda esa prudencia y precaución con las cuales evitamos el peligro. Aunque Juan en su Evangelio no escribe sobre la oración de nuestro Señor en Getsemaní, después de la cena con sus discípulos, creo que esta podría ser una oración similar. En Getsemaní, Lucas 22:42, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Jesús tiene perfectamente claro a qué vino a la tierra. ¿Por qué y para qué lo dio su Padre? Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios encarnado, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, vino a salvarnos. Estando en la tierra, es cierto, nos mostró al Padre, pero ahora ha llegado a la hora de cumplir su misión. Jesús vino no a establecer una religión, a crear un nuevo ismo. Su misión no era que entrara al catálogo de ismos el cristianismo, protestantismo, catolicismo, ni nada por el estilo. Vino a salvarnos, tomando el lugar que merecíamos nosotros en una cruz, y llegó a esa hora. Verso 28 dijo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí ya había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Me encanta. En vez de pedir, Padre, sálvame de esta hora, su oración es, Padre, glorifica tu nombre. Estaba más interesado en que Dios recibiese honra que en su propia comodidad o seguridad. Y entonces vino una voz del cielo. Órale. La multitud oyó, pero no identificaron qué era. No dice si entendieron. Y creo que así pasa a veces con la voz de Dios, con el Evangelio. Puede ser oído, pero algunos no lo entienden, no reconocen que viene de Dios. Y esa voz dijo,
Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El nombre de Dios fue glorificado durante el ministerio terrenal de Jesús. Toda la vida del Hijo del Hombre había glorificado grandemente el nombre del Padre, pero Dios recibiría una gloria aún mayor por medio de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Y me encanta ver como una aclaración de Jesús, como si dijera, ¿oyeron? Porque no me lo dijo a mí, sino a ustedes. Esa voz no vino por mí, sino a ustedes. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, cuando la transfiguración, se oyó la voz de Dios y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y claro que tiene complacencia en un Hijo que lo ha glorificado y que lo seguirá glorificando. Por cierto, yo también soy su hijo. Y me pregunto, ¿lo he glorificado? ¿Y lo seguiré glorificando? Verso 31. Ahora, dijo Jesús, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Este mundo y su príncipe, Satanás, van a crucificar al Hijo del Hombre, que fue enviado para salvarnos. Así que fueron juzgados y declarados culpables. Y Jesús da a entender de qué muerte iba a morir. Sería levantado de la tierra. En Juan 3:14 leemos, Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabe que lo van a matar, que no va a morir de muerte natural, y sabe que ha llegado la hora. También sabe que aunque la forma que tienen los judíos de ejecutar para muerte es con piedras, es lapidando, pero no va a ser así como él muera. La forma de ejecución romana es la crucifixión, levantando en un madero al sentenciado y dejando que se asfixie poco a poco, colgando ahí. Y si fuera necesario apresurar la muerte, acelerar esa asfixia, rompiendo los huesos de sus piernas para que ya no tenga más algo de apoyo. Y él dice, si fuere levantado, sabe que va a morir en una cruz. Y si fuere levantado no es una duda, no hay duda alguna para él de lo que va a suceder. Más bien es un cuando fuere levantado, puesto que seré levantado. Cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Dice él, a todos atraeré a mí mismo. Era necesario que fuera así. Jesús tomó nuestro lugar y así no queda Él solo, sino que nosotros vamos también con Él a la presencia del Padre. El costo de nuestra salvación fue altísimo, pero no lo pagamos nosotros. No podríamos pagarlo, pero nosotros somos atraídos a Él gratuitamente, por gracia. Ahora, quizá algunos pudieran observar, ahí dice, a todos atraeré a mí mismo. Y es cierto, ahí dice a todos, pero todos se refiere a todos los suyos, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todo aquel que en él cree. Verso 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre.
¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues entre la gente hay confusión, como que no le salen las cuentas. A ver, sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo lo saben? Porque hay versículos en el Antiguo Testamento que hablan de esto, que el reino, el trono de este Mesías sería para siempre. B, saben que el Hijo del Hombre es el Mesías, así lo han entendido. Pero C, Jesús dice que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, el Cristo, sería levantado, moriría. A ver, ¿cómo puede ser así? Les faltaba algo que no habían recordado. El Mesías sufriente. Olvidaban el Salmo 22. Nosotros este domingo recordaremos el Salmo 22. Olvidaban Isaías 53, el padecimiento del Cristo, del Mesías. Ellos querían un Salvador al estilo del mundo, un superhéroe, estilo Marvel o algo así. No entendían realmente ni de qué necesitaban ser salvados. No eran los romanos sus mayores enemigos. Librarse de ellos fue solo cuestión de tiempo. El día de hoy no están sometidos al yugo romano, ¿no? Pero de la muerte eterna, ¿cómo nos libramos? ¿Quién podrá salvarnos? En esta semana recordamos que nuestro Salvador completó su obra de perfecta obediencia al Padre, siendo levantado para que todos seamos atraídos a Él. Y sabemos que muchos aún el día de hoy se resisten a ser atraídos, que incluso lo rechazan. Continuemos. Verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús se refiere al mismo como la luz que estará un poco más con ellos. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 11:9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Juan 12:46, más adelante de lo que hemos estado viendo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Podemos andar en luz y no permanecer en tinieblas. Así que andemos en luz. Es más, seamos también luz. Este mundo la necesita. Esta semana en particular se presta para que recordemos, ¿no?, como ya dije, de qué manera nos ama Dios,
cómo ha llevado a cabo su plan de rescate para que podamos conocerlo y vivir la vida eterna que hemos recibido. Para que eso sucediera, tuvo que llegar a esta hora. Fue crucificado, murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y un día vendrá por nosotros, su iglesia. Una reflexión final acerca de la crucifixión. ¿Cuándo fue? Hoy es jueves de Semana Santa, ¿fue en jueves? Mañana es viernes de Semana Santa, ¿fue en viernes? ¿Cuándo fue? Algunos dicen que fue un viernes, como mañana, otros que fue un jueves, como hoy, para que alcancen los 3 días y 3 noches, ¿no? Antes de resucitar. ¿Cuándo fue? ¿Jueves o viernes? ¿Cómo respondería Raulito? Sí. Yo creo que en la misma pregunta está la respuesta más importante. Fue. La diferencia importante no está en cómo se llama el día. La respuesta más importante, con mucho, es que ya pasó. Consumado es, dijo en la cruz. Ya lo hizo, llegó la hora. Y Él fue esa cruz para que tú y yo hoy pudiéramos seguirle, ir detrás de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Has creído? Normalmente con los adolescentes, cada domingo al iniciar la reunión, pregunto quién nos acompaña por primera vez. Y a los que nos acompañan por primera vez, platico con ellos, así en la misma clase, y finalmente les pregunto si ya recibieron a Cristo. Y les he dicho que si tardan más de medio segundo en decir que sí, quizá haya que dudarlo. No les voy a preguntar a ustedes, pero si te preguntaran, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? En medio segundo, antes de medio segundo, espero que dijeras que sí. Y si no, bueno, si en estos momentos hay algo dentro de ti inquietándote, de alguna manera, no sé, con gozo, con esperanza, con temor, con deseo de ir al cielo, ¿por qué no aceptas que precisamente para esto ha llegado a esta hora? Vamos a orar. Papito, gracias. Gracias, Señor. En esta semana en que recordamos, Señor, estos eventos que sucedieron durante esta última semana en que tu Hijo estuvo en la tierra. Desde su entrada triunfal a Jerusalén, montado sobre la cría de una asna, Señor. Hasta el día en que resucitó. Pasando, Señor, por enseñanzas, por clamor, por compartir mucho tiempo con la gente más cercana a Él, pasando por un juicio totalmente ilegal y falso, para ser finalmente declarado culpable y sentenciado a muerte, e ir a esa cruz cuando se cumplió la hora de completar la misión que Él había venido a hacer aquí en la tierra. Queremos hacer eso, recordar. Y no nada más esta semana, sino siempre tener presente quiénes somos. Somos hijos tuyos. Por creer. Porque hemos creído. Para que todo aquel que cree en tu Hijo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora somos tuyos, somos tus hijos, y ahora podemos, Señor, conocerte a ti. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y Señor, podamos hacer también tu voluntad y de esa manera ser luz. Luz en un mundo
en el que esta semana más bien la usa para olvidarse quizá de todo, incluyéndote a ti. Ayúdanos a hacer luz, llénanos de tu Espíritu Santo, que con tu Espíritu, Señor, podemos andar en luz y ser luz. Gracias, papito, gracias. Llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.